Hola, muy buenos días a todos. ¿Se escucha y se ve bien mi pantalla? Adri Gons. Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Pilasi, gerente general del Club de Innovación, y en nombre del club le damos la más cordial bienvenida a la apertura de nuestro programa de sostenibilidad que estamos realizando en colaboración con Triciclos y estaremos llevando a cabo durante todo este segundo semestre. Así que aprovecho de dar las gracias a todo el equipo de Triciclos que nos está apoyando en esta iniciativa. Y darle, por supuesto, la más cordial bienvenida a todas las personas conectadas. Teníamos más de 100 inscritos, así que esperamos que tener una muy buena convocatoria el día de hoy. Este programa surge debido a la gran relevancia que hoy tienen tanto los temas medioambientales, de economía circular, de disminución de emisiones de CO2, pero también de la importancia de la relación con las comunidades. ¿Ah? Hemos visto, ¿cierto? Estamos en torno de una crisis social y medioambiental, por lo tanto ambos temas son muy relevantes y hoy en día también producto de la pandemia se ha generado mayor conciencia y respeto por los temas medioambientales y también por la relación con las comunidades. Eh, y esto no es ajeno a las empresas, ¿cierto? Donde tanto los modelos de negocio se están dinamizando y están cambiando asociados a esta nueva realidad, considerando la sostenibilidad como un factor clave de continuidad y crecimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con innovación? Bueno, mucho, ¿cierto? Porque estamos justamente en un cambio constante y donde las empresas van a tener que empezar a ver sus modelos de negocio de manera diferente, sus procesos productivos de manera distinta, los canales de comunicación se han ido modificando de manera acelerada y todo esto es intrínsecamente innovación. Entonces, el programa que tenemos diseñado consiste en 4 módulos teóricos prácticos, donde vamos a abordar los principales factores de la sostenibilidad, mirada obviamente desde el foco de innovación y los modelos de negocio. Entonces, en este programa buscaremos primero acercar los conceptos de sostenibilidad y cómo se relaciona la empresa con el entorno. Eso en el módulo 1. Luego en el módulo 2 hablaremos de economía circular aplicada, ¿cierto? Identificando las oportunidades que presenta para el desarrollo de nuevos productos y servicios. En el módulo 3 queremos centrarnos en los modelos de negocio que involucran activamente a las comunidades y al medio ambiente. Y en el último módulo, revisar cuáles son las condiciones habilitantes en cuanto a tecnología y normativa, como por ejemplo la ley REP, para poder llevar adelante proyectos de triple impacto que tengan una componente social, económica y medioambiental. Como les decía, van a ser sesiones teórico-prácticas. La idea es que podamos ir entregando herramientas que les sirvan a ustedes para poder impulsar estos proyectos de triple impacto en las organizaciones. Y la sesión del día de hoy, ¿cierto?, tiene que ver con el impacto de la innovación en la sostenibilidad de los negocios. Y para ello tenemos 2 grandes invitados. Florencia Mesa, Country Manager de Balloon Latam, que forma parte también del directorio de Sistema B. Hola Flo, muy bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Gonzalo Muñoz, hola Gonzalo, ¿qué tal? Cofundador de Triciclo, Sistema B, Polcura, entre otras, y además es el High Level Climate Action Champion de la COP25. Para los que no conocen, Sistema B es una organización sin fines de lucro que busca crear una nueva sociedad económica, ¿cierto?, donde el éxito de la empresa se mide por el bienestar que genera a la sociedad y al planeta. Así que es una tremenda organización con un propósito muy potente, así que un gusto de tener 2 representantes del Sistema B acá hoy día con nosotros. Antes de partir, aprovechar de recordarles que próximamente tendremos nuestro CEO Meeting del 9 al 11 de septiembre, así que los que no están inscritos se pueden inscribir gratuitamente en ceomeeting.live. Es un evento que no se pueden perder ninguno de los tomadores de decisión de las empresas que están asociados con el mundo de innovación, y una de las patitas que vamos a tocar justamente es el tema de sostenibilidad. Así que muy invitados a este gran evento que tenemos
grandes expositores. De hecho, nuestros dos invitados de hoy estarán también presentes en el CEO Meeting. Y por último, pedirles que nos ayuden a difundir este evento en las distintas redes sociales para poder darle visibilidad y poder expandir todos estos conocimientos que tienen que ver con sostenibilidad, con innovación de triple impacto. Así que, sin alargarme más, vamos a tener hoy del orden de 20-25 minutos de presentación de Gonzalo y de Florencia, y luego al final van a haber 20 minutos de pregunta y respuesta. Así que los invito a que vayan dejando sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas que tiene la plataforma Zoom. Y nosotros vamos a ir seleccionando algunas de ellas, porque nos vamos a poder hacer probablemente todas, para hacérselas a nuestros panelistas. Así que, Gonzalo, muy bienvenido. La pantalla es toda tuya. Si puedes empezar a compartir tu presentación. Muchas gracias, Seba. Aquí comparto de inmediato. Supongo que estoy ahí. Yes. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, como digo ahí, lo que voy a hablar es de la innovación improbable para acelerar la sostenibilidad. Agradezco mucho al Club de Innovación, Seba, y a todo el equipo la posibilidad de entrar no solo desde la óptica de las empresas B, sino que desde las necesidades globales, ¿no? Es un honor estar aquí además con Florencia, y que ella después pueda dar una bajada más específica a las empresas B. Como bien dijiste tú, después el equipo de Triciclo va a trabajar y mostrar aspectos asociados a economía circular. Yo lo que quiero es mostrarle de alguna forma cosas que están pasando a nivel global. Estamos, por supuesto, viviendo una crisis enorme en materia sanitaria, en materia de salud, que ha afectado también a la economía del planeta, pero eso no debe al mismo tiempo desconectarnos de una crisis que lamentablemente es aún mayor, que tiene que ver con la crisis climática. Entonces voy a pasar por aspectos de innovación que probablemente son poco conocidos, son poco evidentes, son improbables incluso, pero que en los cuales se empieza a ver cómo no solo el sector empresarial, sino que la óptica que ofrecen las empresas B, que tienen en el centro la generación de valor público, ofrece una oportunidad extraordinaria, no solo para los individuos que componen las empresas B, no solo para las empresas B como un tipo de empresa, sino que definitivamente para levantar la vara, para poner una mayor ambición en términos de cómo podemos contribuir a una sociedad más equilibrada, no solo en lo ambiental, sino que también en lo social. Las Naciones Unidas, probablemente muchos de ustedes saben, comenzó en 1945, mientras que el proceso de cambio climático, la discusión en materia climática en el contexto de las Naciones Unidas, nació el año 93, con dos elementos importantes. Son 197 Estados miembros, 195 países más dos naciones, la Unión Europea y el Estado palestino, y con una condición básica de cómo se llega a los acuerdos, que es el consenso, ¿no? No es que todos tengan que estar de acuerdo, no puede haber nadie que esté en desacuerdo. Y con esos principios, más con el aporte que hace el panel intergubernamental de cambio climático, la organización más amplia de científicos analizando el cambio climático, se estructura, y el conocimiento que ofrece el IPCC, se estructura lo que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en inglés la UNFCCC. Empiezan las COP el año 95 con la COP número 1, y nos tardamos 21 versiones hasta llegar al año 2015, finalmente con un acuerdo en materia de qué hacer, ¿no? Y ese es el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París dice: tenemos que avanzar hacia que la temperatura promedio del planeta, hacia fin de siglo, hacia el 2100, no se caliente más de 2 grados respecto de cómo estaba antes de la era industrial, antes de empezar a quemar combustibles fósiles, pero mientras al mismo tiempo se consiguen esfuerzos para que ese sobrecalentamiento ojalá no sea más de 1,5 grados. Y este es un tema sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque en ese momento los
los países más vulnerables, y fundamentalmente los países islas, en el Acuerdo de París dicen, esos 0,5 grados nos da la sensación de que nos muestran dos escenarios muy distintos unos de otros. Nos encantaría, estamos hablando del 2015, hace 5 años atrás, nos encantaría que el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos, haga un análisis entre esos dos escenarios. Porque nos parece efectivamente que son dos escenarios totalmente distintos, fundamentalmente para aquellos que somos más vulnerables. Entonces, el 2015 se le encarga al IPCC, se le encarga a los científicos del mundo que hagan un informe que se tarda 3 años en elaborarse, ¿no? Entonces, el 2015 empieza el informe, de una u otra forma ese informe nos empieza a mostrar no solo las trayectorias que llevamos y cuánto esfuerzo tenemos que hacer para que la temperatura no se caliente más de 1,5 o más de 2 grados Celsius, pero también nos empieza a mostrar, y ahí hay un punto importante que quiero dejar puesto acá, es el nivel del cambio, ¿no? Ese ángulo, ese punto de inflexión es brutal. Estamos hablando del mayor desafío que ha enfrentado la humanidad en la historia. Esto es más desafiante y es más urgente y es más importante que haber llegado a la Luna o que pretender llegar a Marte. Este es el gran desafío que hemos enfrentado los seres humanos en nuestra historia y por lo tanto eso no va a ocurrir de forma espontánea, eso va a exigir enorme esfuerzo en materia de innovación. Tenemos que hacer las cosas muy distintas. Es muy lindo presentarlo en esta gráfica. Si ustedes ven esa tendencia que lleva la curva hacia arriba, que nos lleva hacia un calentamiento de 3,5, 4 grados, eso es lo que llamaríamos el business as usual. Si no hacemos nada, si dejamos que las cosas ocurran, si nos ponemos en la lógica de hacer las cosas diferentes, si nos ponemos en la lógica de realmente innovar, podemos objetivamente cambiar esa trayectoria hacia algo tan importante como la simple subsistencia de los seres humanos y con ello muchas otras especies que están siendo arrastradas en la forma como estamos habitando este planeta. El Acuerdo de París deja, por supuesto, ciertas cosas pendientes. Imagínense que esto fuese como una ley, después hay que hacer los reglamentos, y dentro de esos reglamentos hay uno muy importante que está pendiente aún, que no se ha logrado cerrar desde el 2015 y que esperaríamos se cierre en Glasgow el próximo año en la COP26, que es el artículo 6, el mercado del carbono, que va a permitir que incluso los privados entren con con mejores, digamos, condiciones, con mayores certezas, a ayudar a resolver el tema. Pero aquí hay una primera innovación que es sumamente interesante entenderla. Hasta el Acuerdo de París, en esos 21 años, los privados eran meros observadores pasivos, o en algunos casos peor, porque se entendía como que había una motivación de lobby, ¿no? de querer estar influyendo para sus propios intereses. Recién en el Acuerdo de París, hace 5 años atrás, por primera vez se reconoce la complementariedad necesaria que aporta el sector privado, que aportan lo que se llaman los actores no estatales. Y esa es una innovación que es muy importante. Quienes hemos participado de los procesos de negociación, que hemos participado de las reuniones de trabajo en torno a las Naciones Unidas, sabemos que no es algo simple de que ocurra. Eso, por supuesto, tiene que ocurrir, entre otras cosas, a través del consenso. Las 197 partes estuvieron de acuerdo de por primera vez el año 2015, es decir, los actores no estatales cumplen un rol fundamental en la implementación de los acuerdos, en la implementación de las soluciones, y los vamos a reconocer. ¿Cómo se les reconoce? A través de la creación de esta Agenda Global de Acción Climática. Se crea la Agenda Global de Acción Climática dentro del Secretariado de Clima de las Naciones Unidas, y se nombra a los High Level Climate Action Champions, que tienen el rol de movilizar la acción dentro de los actores no estatales. La primera es Laurence Toubiana de Francia, que ayuda a tomar esta agenda desde Lima hacia París, desde la COP20 a la COP21, ayuda a la creación de Nazca, el High Level Event, después ella con Hakim Al-Hayte, la segunda champion, crean el Marrakech Partnership, que es muy importante, se lo voy a explicar después, el Yearbook, después Inia Seriudatu de Fiji crea los diálogos de Talanoa, Thomas Khrushchev de Polonia crea la Semana del Clima Regional, y después el gobierno de Chile me nombra a mí. ¿Por qué pongo esto? Porque los primeros 4 fueron funcionarios públicos. Aquí hubo una innovación de la cual yo soy sujeto pasivo, digamos, me tocó el honor de ser nombrado como el primer High Level Champion que viene del sector privado. Hace poco más de un año atrás, el sistema tomó en consideración lo que había sido la historia de los primeros 4 champions, cuánto de ellos, por supuesto, habían creado una serie de
elementos estructurales que son importantes para esto, pero cuánto ya era importante que el sector privado también entrara con una capacidad no solo de ser representado en esta agenda de acción climática, sino que ser liderado o ser parte del liderazgo. Eso hizo, entre otras cosas, que este mandato que teníamos de 5 años, la Agenda Global de Acción Climática estaba mandatada a terminar el 2020 o a ser considerada si que se iba a extender o no. Bueno, logramos el año pasado en la COP25 en Madrid que efectivamente el mandato se extendiera, producto de ciertos cambios que habíamos generado fundamentalmente el año pasado. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo fuimos innovando? A partir de esta primera, como les decía, innovación, que es permitir que los actores no estatales entraran en escena, una segunda innovación sobre esa misma, el año pasado, permitir que un miembro de los actores no estatales liderara la agenda de los actores no estatales. Lo primero que hicimos, y aquí sí fue producto de las indicaciones que se me dieron a mí cuando asumí el rol, fue, aquí hay un punto que es importante, que es colocar la ciencia en el centro. Y esto, que probablemente para quienes estamos en la sala parece como absolutamente de perogrullo, la verdad es que no lo es. Lamentablemente no lo es. De partida porque hay distintos pesos específicos respecto de las indicaciones de la ciencia para cada uno de las naciones que están representadas. Hay complejidades políticas, hay intereses creados, etc. Pero también porque, recuerden, no teníamos un informe contundente, sino hasta que apareció este informe de los 1,5 grados que había sido encargado el año 2015. Este informe aparece en octubre del 2018, pocos meses antes de la COP24 en Katowice, en Polonia. Y el informe es categórico. El informe dice, ese 0,5 grados importa muchísimo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es apuntarle a los 1,5 grados con toda nuestra determinación. O sea, en esa lógica de dos curvas, con evidentemente puntos de inflexión tremendamente intensos, bueno, tenemos que apuntar al que es aún más intenso de esos dos. Y lo que a mí me toca es tomar ese mandato con el objetivo de colocar la ciencia en el centro y dar la pelea. Y lo digo con toda claridad. En Katowice, en la COP24, los países no fueron capaces de ponerse de acuerdo de si este informe lo iban a celebrar o no. Y de hecho decidieron no celebrarlo. Dijeron simplemente tomar en consideración que el informe existía. No hubo una decisión asociada a que este informe era importante. Ese es el contexto en el cual a mí me tocó entrar a escena en materia de la acción climática global. Y por lo tanto, lo primero que hice fue tomar las herramientas que tenía. Una de ellas es, efectivamente, el Marrakech Partnership. A mano izquierda ustedes ven los distintos temas que están representados, la coalición de coaliciones trabajando en materia de acción climática y los distintos grupos de interés. Este era el espacio en el que a mí me tocaba operar y dije, vamos a hacer que todos estos actores trabajen para construir sus rutas hacia los 1,5 grados. ¿Cuál es la ruta del uso de tierra y de la alimentación? ¿Cuál es la ruta de los océanos y zonas costeras, del agua, de los asentamientos humanos, las ciudades, transporte, energía, industria y finanzas? Todos ellos trabajando hacia los 1,5 grados. Cuando yo les pedí que hicieran esto, la primera respuesta fue qué es lo que me había fumado, si era realmente factible en muy pocos meses construir esos 1.5 pathways. Lo siguiente que hicimos fue decir, ¿qué es lo que indica? Si nosotros tenemos que llegar a los 1,5 grados, ¿qué tenemos que hacer en el camino? Y lo que tenemos que hacer en el camino es ser carbono neutral al 2050. Entonces lo que hice fue simplemente pedirle a todos los actores estatales del mundo que levantaran la mano, ¿quiénes de ustedes están hoy en día comprometidos a ser carbono neutral en el 2050 con las indicaciones de la ciencia? Y inmediatamente lanzamos la Alianza de Ambición Climática, la lanzamos en septiembre del 2019 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conseguimos lo que dice ahí, 10 regiones, 103 ciudades, 97 empresas, 12 inversionistas. Entre esas regiones está, por ejemplo, regiones del tamaño de California o Cataluña, en fin. Y subimos el número hacia la COP25, en diciembre del 2019 ya teníamos 12 regiones, 398 ciudades, 789 empresas y 14 grandes inversionistas. A continuación, y ese ya era un objetivo concreto, donde además logramos que 121 países también se comprometieran
teníamos un número importante y teníamos una capacidad de mostrar una ruta complementaria a las naciones. Dijimos, también es importante una siguiente innovación, que los ministros, que no son necesariamente solo los de medio ambiente o de Cancillería, de relaciones exteriores, puedan participar, y creamos los días ministeriales de finanzas, de agricultura, de transporte, de ciencia, de energía. Hay una imagen en la COP25 del Día Ministerial de Finanzas, generar una conversación que venga desde otros sectores de los gobiernos y otros sectores de la sociedad. En este macro objetivo, dijimos, es importante que haya ciertas empresas que lideren incluso por sobre el objetivo que ya es ambicioso de poner la carbono neutralidad en 2050, y creamos dentro de las empresas B un objetivo de ser carbono neutral al 2030, y ahí hay algunas imágenes dentro de esas casi 800 empresas que fueron a Madrid a comprometerse. Fueron más de 530 empresas B comprometidas a ser carbono neutrales al 2030. Incorporamos la economía circular. Dijimos, la economía circular es una herramienta fundamental al servicio de la carbono neutralidad. Ese es uno de los principales paneles que tuvimos en la COP, con algunos de los máximos exponentes. Está, por supuesto, el padre de la economía circular, William McDonough, que está la Fundación Ellen MacArthur, representada por JOS, está el World Economic Forum, está el gobierno de Finlandia, está, por supuesto, el jefe de economía circular de Chile, y generamos una puerta de entrada para que la economía circular converse permanentemente con los aspectos asociados a la crisis climática. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Empezamos a agrupar ciertas herramientas que eran muy concretas, muy útiles para que el sector privado empiece a conversar y a aportar fuertemente a las soluciones de la crisis climática, al punto de que el Reino Unido copió, o más que copió, continuó esta lógica de innovar, y nombró un champion de la COP26 que viene también del sector privado, que es Nigel Topping, el ex CEO de Women Business. Y con Nigel hoy en día estamos tomando los principios de aquello que está mandatado que debemos hacer juntos, pero con ciertos elementos adicionales. Queremos no solo aumentar la ambición climática, sino que acelerar transformaciones buscando puntos de inflexión en los distintos sistemas. Necesitamos fortalecer la colaboración entre los distintos actores. Entonces, tomamos este mismo mapa, le colocamos las prioridades de la presidencia entrante de la COP26, y después abrimos a muchas áreas de la economía, muchas áreas de la actividad humana, donde puede haber puntos de inflexión que aceleren los cambios. Y aquí tienen un pequeño mapa, y algunos de ellos, como alimentos y agricultura, que tiene a su vez otras 4 o 5 áreas donde estamos trabajando. Para cada una de estas áreas tenemos equipos globales que nos están ayudando a descubrir aquellos puntos de inflexión que van a ayudar a acelerar el cambio a través de innovaciones que en algunos casos ya están acelerándose, en otros casos existen y hay que acelerarlo, en otros casos simplemente sabemos que hay que crearlas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Voy a pasar muy rápido, pero estamos creando las curvas S. Este, por ejemplo, es el de la energía limpia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las curvas que se tienen que desarrollar para llegar a niveles de producción de energía limpia que son fundamentales para lograr la carbono neutralidad al 2050? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la minería en el mundo use el 100% de energía renovable antes del 2050? ¿Qué tiene que ocurrir para que la industria de la moda use un 100% de, por ejemplo, algodón con muy bajo impacto medioambiental antes del 2050? ¿Qué tiene que ocurrir para que las tecnologías de la información, las empresas de TIC, usen el 100% de energía renovable en sus data centros antes del 2040? ¿Qué tiene que ocurrir para que el hidrógeno verde se acelere al punto de lograr ser competitivo con los combustibles fósiles antes del 2040? ¿Qué tiene que ocurrir para que el 100% de los vehículos eléctricos, los vehículos que se vendan en el mundo, sean eléctricos antes del 2040 y por lo tanto logremos el fin del motor de combustión interna? Incluso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la aviación use combustibles sustentables antes del 2050? En fin, para cada uno de esos temas, hoy tenemos una construcción de un mapa de transformación sistémica donde están siendo reflejadas no solo los puntos de inflexión que van a generar los cambios que necesitamos, sino que también las atmósferas de colaboración que se requieren para que distintos actores
de distintas industrias en distintas regiones del mundo trabajen conjuntamente hacia un mismo objetivo, de nuevo, que es este de ser net zero y resiliente al 2050. Pero ¿qué pasó también con la Alianza de Ambición Climática? La tomamos con Nigel, y así como teníamos ciertos logros conseguidos a la COP25 en Madrid en diciembre del 2019, hace poco, un par de meses atrás, en junio del 2020, el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, actualizamos los números y ya tenemos 21 grandes regiones del mundo, casi 450 ciudades, 992 empresas, 38 inversionistas, y hemos ido innovando también al incorporar, por ejemplo, ahora universidades. Ya tenemos 505 universidades, vamos a incorporar ahora colegios, clubes deportivos. Lo más importante de esto, les diría, es no solo cuánto ha ido creciendo, cuánto se ha generado la atracción, sino que además esto lo hemos convertido en una campaña comunicacional masiva que se llama Race to Zero, que hoy en día agrupa al 53, y diría un poco más, porque esto hace 2 meses, más del 53% del Producto Interno Bruto global está hoy en día en Race to Zero, y 2,6 billones de personas, un tercio de la población del mundo, habitando espacios, regiones, ciudades que están hoy en día comprometidas con la carbono neutralidad. Ya son más de 5, de hecho, trillones de ingresos anuales. La campaña Race to Zero la pueden seguir, hay un video acá que no se los quiero mostrar para no tomar más tiempo, pero búsquenlo. Habla de no solo qué es lo que significa, la importancia que tiene, sino que además cómo cada uno de quienes están en esta sala puede contribuir, puede participar, yo diría más bien debe participar. ¿Y qué es lo que se viene? De nuevo, en materias también de innovación. En pocas semanas más vamos a tener el Climate Week de New York, en la semana de la Asamblea General, donde vamos a tener una serie de eventos para mostrar cuánto hemos avanzado, cómo están avanzando los mapas de transformación sistémica. El 10 de octubre, el 10 del 2020, tenemos con TED un gran día que se llama Countdown, donde vamos a estar mostrando todas estas innovaciones, vamos a estar mostrando qué es lo que está pasando a nivel global en materia climática. En noviembre vamos a tener nuestros diálogos de Race to Zero, para cada uno de los temas, un día específico, van a ser casi 2 semanas en que vamos a estar contando qué es lo que está pasando en cada uno de estos temas en materia de innovación. Conéctense, métanse en cada uno de estos espacios, hasta que lleguemos, por supuesto, al 12 de diciembre, en el 5º aniversario del Acuerdo de París, esperando que hayamos logrado una serie de hitos de aceleración de este Race to Zero para empezar el año hacia Glasgow, el año hacia la COP26, con aspectos tan positivos como lo que les estoy contando, que sin duda, y sé que va a ser así porque ya tenemos números adicionales, van a mostrar el nivel de esperanza de lo que se está generando desde los actores no estatales en el mundo, al servicio no solo del cumplimiento del Acuerdo de París, al servicio de avanzar hacia la carbono neutralidad antes del 2050, al servicio de tener un planeta y una sociedad equilibrada, un planeta y una sociedad que avance hacia el respeto al medio ambiente y el cuidado de la sociedad. Muchas gracias, quedo después disponible para las preguntas. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esa inyección, ¿cierto?, de energía y ese overview, ese rol súper relevante que estás impulsando tú desde este rol de High Level Climate Champion, pero también que tenemos todos nosotros, como tú enfatizabas, que al final este cuento lo tenemos que impulsar todos, y es responsabilidad de todos poder lograr este Race to Zero. Vamos a invitar a Gonzalo a que nos acompañe después al finalizar para ir respondiendo ciertas preguntas. Ya hay algunas preguntas que se están posteando, los invito a que sigan posteando sus preguntas en la casilla, y de esas vamos a ir haciendo las preguntas a nuestros panelistas. Y doy la bienvenida ahora a Florencia. Florencia, la pantalla es toda tuya, si puedes empezar a compartir, y tenés ahí entre 20 y 25 minutos para tu presentación. Perfecto, Seba, hola a todos, ahí avísenme cuando se vea bien. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, sí, se ve buenísimo. Perfecto. Bueno, saludo a Gonzalo, le mando un abrazo grande, muchas gracias por la presentación, y obviamente agradecer al club y a todos los que se conectaron, y bueno, esperemos disfrutar este ratito que me toque con ustedes. Bueno, para partir, contarle un poco quién soy yo. Bueno, yo soy Florencia, nací hace 30 años en Linares, en el Maule.
Bueno, soy la mayor de 5 hermanos. Como ven ahí, estoy muy ligada al mundo rural y eso me define y también marca lo que les voy a contar más adelante. Pero no solo soy estas 3 fotos, también soy directora de Sistema B, como decía Sebastián. Compartimos también con Gonzalo ahí en el Consejo Empresarial y también asesoro y apoyo al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Agricultura en justamente cómo las políticas públicas pueden bajar a los territorios. Y también soy promotora de las mujeres en puestos de liderazgo, ahí soy parte de una red que buscamos también generar cambios ahí desde lo femenino. Entonces, a ver, ¿qué más para irnos metiendo en materia? Bueno, soy ingeniera comercial, quizás como varios de los que nos están escuchando, hice mi mención en negocios sostenibles ya hace algún tiempo en la UAIF, es un máster que combina innovación y sostenibilidad, así que este tema es un tema que a mí me gusta y lo veo muy unido desde hace mucho tiempo. Creo que de repente estamos acostumbrados a ver los temas separados y lo conversábamos antes de conectarnos, ¿qué viene primero, la crisis social o la crisis climática? Es como el huevo o la gallina, para mí están muy, muy, muy conectadas. Entonces, cuando yo estaba estudiando comercial, me hice preguntas que yo creo que Gonzalo también se las hizo en su minuto, que fue ¿cuál es el rol de la empresa? O sea, estamos agregando valor, pero ¿para quién? ¿Para quiénes y con qué? Y en su minuto yo escuchaba, y para mí era una máxima, que las empresas tenían que generar riqueza para los accionistas, que tenían que dar empleo, que tenían que hacer aporte de repente a la comunidad y que tenían que de vez en cuando sacar algún producto innovador. Y hoy en día esas 4 cosas que para mí cuando yo estaba estudiando la U eran como las máximas, todas desaparecen. Una vez me acuerdo que Gonzalo en una charla dijo que a él le contaban que el mar era un recurso inagotable, o sea, el mar era una fuente inagotable de recursos. Son como esas máximas que uno se las plantan en la cabeza y uno puede pasar la vida sin cuestionárselas. Bueno, a mí eso me empezó a generar como una incomodidad y dije, no, esta cuestión no puede generar solo riqueza, sino que tiene que estar más relacionada con el valor. Y el valor tiene que ver con el valor social, el valor medioambiental y por ende, obviamente, el valor económico. Yo también tengo una empresa y me interesa generar valor, pero creo que si solo nos centramos en eso, nos vamos quedando cortos. ¿Por qué? Porque hoy en día los consumidores y la sociedad está más exigente que nunca. Y el otro día no me acuerdo qué CEO lo decía, creo que era Hans Eben, que decía, podía hacerte cargo ahora o en 5 años más, pero si te haces cargo ahora, vaya a ganar 5 años de tiempo, porque el cuestionamiento y este rol público que van a tener hoy en día la sociedad demanda a las empresas es algo que llegó para quedarse, entonces uno no se puede hacer más el leso. Y también la otra máxima que empezó a pasar cuando yo estaba en la universidad y empecé a salir, era que el mundo iban a empezar a venir shocks. Shocks económicos, shocks ambientales, shocks sanitarios, shocks sociales, y que teníamos que prepararnos. Y ya se venían diciendo mis profes de la U, lo que yo leía, era que la economía chilena era muy poco compleja. Entonces, ante cualquier shock, se nos daba vuelta la silla, se nos daba vuelta el mapa porque teníamos muy poca complejidad. Y ahora más rato voy a ver cómo yo desde Balún asociamos por qué no tenemos esa complejidad. Entonces, ante este escenario, obviamente lo primero es, chuta, tenemos que reenfocar nuestros modelos de negocio, tenemos que reenfocar cómo atendemos a los clientes, tenemos que enfocar cómo levantamos esas necesidades, y la innovación y la sostenibilidad son basales. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día lo que sale en el diario es que lo que más cortan las empresas son los presupuestos de innovación, los presupuestos de sostenibilidad y los presupuestos de vinculación con las comunidades. Entonces yo me pregunto, ¿cómo yo voy a generar más resiliencia en mis modelos de negocio si toda mi capilaridad, mi conexión con lo que me puede dar resiliencia lo corto? O sea, hoy en día los modelos de negocio que son esos mamotretos gigantes de 50 páginas ya no van a existir más, tienen que ser modelos de negocio ágiles, flexibles, donde yo constantemente estoy probando, estoy contactado con la realidad, estoy contactado con mi cliente, estoy contactado con mi cadena de valor, estoy contactado con lo que pasa en mi entorno,
porque voy a tener que eso estarlo revisando y cambiándolo constantemente. Mucha gente dice que los emprendedores se enamoran de la solución. Bueno, eso ya está obsoleto. Uno se tiene que enamorar del qué más que del cómo, porque lo más probable es que en el futuro los cómo vayan a cambiar. Y ahí yo sí me tengo que apalancar, obviamente, de la innovación y de la sostenibilidad para darle más resiliencia, para darle más agilidad a mi modelo de negocio. Uno dice, ya, pero ¿por qué si es esta cuestión, lo mismo que decía Gonzalo, que cosas que parecen de perogrullo, cosas que parecen obvias, ¿por qué la gente no las hace? Y nosotros lo que siempre en Balloon decimos, que hay una crisis de la que no se habla y la que no me permite conectarme o hacer estos cambios, que es la crisis de las desconexiones. Y hay 3 desconexiones que son vitales. Las conexiones del ser, o sea, con uno mismo, con mi propósito, con lo que a mí me gusta, la desconexión con los otros, con la gente que está a mi alrededor, muchas veces son con mis colaboradores, con mi familia, con la sociedad, y la desconexión con la naturaleza, que ahí estoy de acuerdo con Gonzalo en todo lo que dijo, que hay cosas que uno se agarra la cabeza y dice, bueno, pero ¿por qué no nos hacemos cargo justamente de eso? Y obviamente si esta crisis está presente, se conecta mucho con la crisis actual de la confianza y la legitimidad. Si uno al final piensa cuáles son mis mejores clientes o los mejores negocios, obviamente son relaciones de confianza y de reciprocidad. Y yo ya hoy día ya no puedo ser un poquito innovador, ya no puedo ser un poquito sostenible, ya no puedo tener un poquito de buenas relaciones, o sea, eso lo necesito tratar y poner en el centro de mi negocio para poder justamente ya darle un vuelco a mi modelo de negocio, porque estos cambios así de corto plazo no van a servir. Realmente hay que pegarse el vuelco. Entonces, nosotros en Balloon Latam, todo esto que le he comentado, no lo hemos tomado en serio y justamente nos hemos dedicado justamente a conectar estas cosas que están como desconectadas. Y nosotros, bueno, somos una empresa B certificada que llevamos a cabo procesos de desarrollo de incidencia territorial en contextos rurales a través de la vinculación. Nuestro approach es a través de la vinculación, es nuestra apuesta. Normalmente cuando uno piensa en procesos de desarrollo, piensa en plata, en tecnología, y cree que con solo esas 2 cosas se solucionan las cosas. Pero nuestro approach y nuestra creencia es que se tiene que hacer a través de la colaboración, en lo que decía Gonzalo, de generar atmósferas de colaboración, donde nos unimos para enfrentar los desafíos que tenemos en común. Y eso, que parece obvio, no está presente en nuestra sociedad. Y hoy en día nosotros justamente el propósito que tenemos es impulsar a que las comunidades puedan ser protagonistas de su desarrollo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de justamente promover un modelo que está basado en las relaciones, en justamente conectar y tratar de unir esas conexiones que yo les comentaba anteriormente que hoy día están inconclusas y están sueltas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Potenciamos personas que están en las comunidades, que son innovadores, que han podido sobrevivir en contextos donde muchas veces no hay tecnología, no hay capital, no hay información, pero aún así tienen muchísima riqueza y pueden ser motores del cambio desde lo más micro, desde la persona, hasta poder pegarle a las estrategias país, como nos decía Gonzalo. Después trabajamos con los proyectos de esas personas, que muchos son proyectos productivos, son proyectos también que a ellos les motivan. Luego hacemos también, fortalecemos el capital social, fortalecemos este ecosistema que hay en las localidades, y lo hacemos siempre desde el multisector, ya que creemos que si es que no nos unimos, es muy difícil que podamos sobrevivir a los desafíos que se nos vienen como humanidad. ¿Y cuál es nuestra apuesta? Y aquí lo conecto con lo que les comentaba arriba, nuestra hipótesis, es que hoy en día el capital social está muy bajo. Entonces, lo que muchas empresas quieren es justamente generar cambios de largo plazo, pero para mañana. Entonces, cuando uno trabaja con la crisis de la confianza, de la legitimidad que tenemos hoy, las empresas se tienen que comprometer a procesos de largo plazo, donde yo muchas veces no voy a ver los resultados hoy día, pero sí, si me espero un tiempo,
después todo lo que yo como empresa y las personas que están alrededor mío decidamos que es lo mejor, cualquier cosa que yo inserte en esa comunidad o proyecto que yo haga, como la confianza va a ir aumentando, ese proyecto va a ser más pertinente y va a ser más coherente con lo que nosotros decidamos que queremos. Hoy en día, yo siempre lo hablo cuando estamos en el gobierno tiene muchas buenas intenciones, pero de repente cuando las van a aplicar, se cometen las faltas. Pero no porque el proyecto sea malo, es porque el soft landing hacia el territorio, el aterrizaje que hay hacia el territorio, no se hace justamente bajo este concepto de involucrar a los que se ven afectados por la decisión de que participen. Entonces, al final, cuando yo inserto algo que a nadie le hace sentido, que está en base a su puesto, es poco probable que eso sea pertinente y sostenible. Entonces, al final, pierde legitimidad y todo lo que yo construyo, los proyectos que haga, no muchas veces tienen sostenibilidad y trascendencia. Y esto pasa muchísimo en la empresa. Yo me junto con muchos empresarios que me dicen, oye, yo quiero hacer este proyecto en la comunidad porque ahora están mal. ¿Le he preguntado? ¿Sabéis si es que lo necesitan? ¿Sabéis si realmente lo quieren? ¿Si le hace sentido? Y a veces esa validación de su puesto, que es muy propia de la innovación, de los procesos de etnografía, se nos olvida. Entonces la dejamos atrás a la hora de hacer proyectos. Entonces, nosotros también lo hacemos con muchos actores clave, el multisector, la multiperspectiva es vital para los desafíos que tenemos hoy. Si no trabajamos con los distintos sectores, con las distintas perspectivas, es muy difícil que haya innovación. Hoy en día necesitamos cuestionar las cosas que hayamos hecho, y si lo seguimos haciendo entre los mismos y con los mismos, es poco probable que de ahí salga innovación, porque muchas veces necesitamos cuestionar o poner como en disyuntiva lo que dábamos por sentado, y eso es muy difícil si lo hacemos desde las mismas veredas que ya conocemos. Y obviamente aquí un poco de lo que proponemos y cómo lo hacemos, para que se vaya entendiendo también. Nosotros proponemos un desarrollo socioterritorial que tiene un componente de desarrollo comunitario, que tiene un componente de conocimiento territorial y que tiene un componente también de implementación de proyectos. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchas empresas que hacen acción, pero sin investigación, sin data. Entonces, cuando yo voy a implementar cualquier proyecto o hago desarrollo, si no tengo esa información en tiempo real, es muy difícil que las soluciones puedan ser atingentes. Por ejemplo, hoy día pasaba que el gobierno tenía que repartir las cajas, pero no hay data, no hay información, cómo se llega a la gente. Entonces, la bajada territorial cuesta mucho. Entonces, si yo lo hago colaborativamente con los actores locales, lo hago con el multisector, con los distintos actores, la bajada territorial es mucho más ágil. Quizás me voy a demorar 1 semana, 2 semanas en crearlo, en organizarlo, en vez de hacerlo todo apurado para parchar el problema, y al final después me siguen apareciendo problemas, en vez de darle solución al problema de una vez por todas. Entonces, en los procesos de desarrollo comunitario nos enfocamos en la formación, el desarrollo de negocio y en la vinculación social. En el conocimiento territorial nos preocupamos de que todo esto sea validado con data, con estudios, y en la implementación de proyectos, lo anterior, que sean proyectos donde las personas participen, donde sean soluciones que a las personas les hagan sentido, y que no con la lógica del beneficiario, sino que yo también al hacer ese proyecto me voy a beneficiar, no con esa lógica asistencialista, media asimétrica, de que yo le voy a dar las soluciones, sino que yo al crear las soluciones con las personas nos va a beneficiar a ambos, y va a ser por ende más sostenible para la empresa y para la comunidad. Aquí un poco de algunas fotografías de cómo se ve todo lo que les he contado, con alcaldes de distintos lados, con personas de distintos rubros, con mucha conversación, mucho diálogo, ponerse de acuerdo. También fue un encuentro que hicimos este año en Bichuquén, donde se juntaron 110 comunas del país, y donde mucha gente quería, acá habían empresarios, un sector público, sector privado, estudiantes, pueblo originario, todo lo que querían era un poco nutrirse de nuevas perspectivas para innovarse desde los lugares donde estén, desde las empresas, desde su pequeño emprendimiento, desde el mundo público, y esto justamente lo hacen conversando con otros, ya que ahí lo ven como una fuente de innovación,
para innovarse a sí mismo y también para innovar a su empresa. Y aquí esta es una fotito de un programa que hicimos con CEOs de grandes empresas que lo que buscaban era que decían, me estoy quedando corto en las perspectivas, me estoy quedando corto en el approach a la comunidad. Entonces se acercaron a nosotros y generamos un programa donde ellos fueron a involucrarse al territorio, a vivir en carne propia lo que muchas veces desde Santiago, desde distintos lados no se ve. Y ahí lo que pasaba es que muchos, por ejemplo, a uno de ellos le tocó trabajar con una sanguchería inclusiva, donde los 4 colaboradores de la empresa eran personas con síndrome de Down. Y él se daba cuenta de que, wow, estas personas con la ayuda de sus familias pueden mantener el negocio, es sostenible. Chuta, yo en mi empresa no tengo ninguna política de inclusión. Entonces, por más que hayan vivido un ejemplo preciso, esto también le ayuda a ampliar su conciencia de cómo yo estoy generando, cómo yo estoy planteando mi empresa, planteando mi relación con la comunidad, planteando mi modelo de negocio, que muchas veces en ese encuentro con otro, yo amplío mi perspectiva y me ayuda justamente para innovar. Y aquí ustedes me dicen, ya, pero esto parece todo mágico, todo lindo, ya, pero esto debe tener un modelo de negocio. Sí, tiene un modelo de negocio. Empresas, fundaciones, organismos públicos, estudiantes y universidades y personas naturales compran estas distintas experiencias para justamente, algunos trabajamos su cadena de valor, otros trabajamos su estrategia, otros trabajamos su experiencia personal, otros armamos estos programas que les comenté, con otros hacemos estudios, con otros implementamos proyectos, o sea, depende de lo que la persona quiera, uno puede ofrecerle distintas cosas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el tener un propósito claro te permite tener muchos clientes, ir ofreciéndoles cosas distintas y poder innovar justamente. Acá yo no me caso con algo cerrado, sino que me caso con algo abierto que puedo ir intercambiando y ofrecérselo a distintos tipos de clientes de distintas formas. Y acá les voy a poner el ejemplo de una empresa B chilena también, que Gonzalo yo creo que debe conocer, que se llama Carún, que esta empresa es una empresa que si ustedes, como la miran en primera línea, es una empresa que hace anteojos con materiales reciclados. Pero Carún, los últimos 2 años, ha innovado mucho en sostenibilidad y en la innovación de cómo ellos hoy en día ven su propuesta de valor. Y aquí les quiero contar el caso de esta empresa, para que quizás sea más fácil entender cómo esto se puede llevar a la práctica. Y por ejemplo, Carún, ellos definen su compromiso, amar, proteger y disfrutar la naturaleza. Y su propósito es inspirar a que sus clientes a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Todavía por aquí no aparecen los lentes, ¿ah? Y ellos ponen además 3 como grandes statements. Uno, que quieren aprender de las culturas indígenas porque valoran el legado, su sabiduría y cómo es su forma de vivir en armonía con la naturaleza. Después se comprometen a proteger la naturaleza a través de proteger el Valle de Cochamó. Y aquí es donde empezamos a aparecer nosotros, quieren empoderar a las comunidades a que sean protagonistas de su propio desarrollo. Y eso lo hacen junto con alguien, que obviamente eso sería, si ellos se dedican a eso, sería como omitir la colaboración y dedicarse a otra cosa. Entonces ellos piensan, perfecto, para robustecer mi modelo de negocio, colaboro con otro que es experto en eso que yo no soy, pero ellos sí son expertos. Entonces empiezan a trabajar las nuevas materialidades, los nuevos anteojos, y deciden comprometerse en un proceso de largo plazo donde cambian su cadena de valor. Y su cadena de valor yo creo que tiene 3 características fundamentales. Uno, que hay un compromiso de largo plazo con su cadena de valor, con innovar, con mantenerse siempre a la vanguardia, cuestionar lo que ellos hacen, y invitan a otro, que en este caso, como les comentaba, aquí les pongo un poco la propuesta de valor que tiene Carún, invitan a otro, que somos nosotros, a que justamente trabajen con esa comunidad, a que la robustezcan, a que fortalezcan los vínculos, hagan que las personas sean protagonistas de su desarrollo, y por ende Balún, como trabaja con la comunidad y trabaja con emprendedores, trabaja con Pedro, que Pedro es un emprendedor que recoge redes del estuario de Reloncaví, que es el lugar donde Carún quiere cuidar, preservar el patrimonio, y Pedro le vende a Carún las redes que Carún antes iba a comprar lejos, ahora las toma del mismo lugar que él quiere preservar y cierra su cadena de valor. Entonces, ¿qué es lo que le da a Carún esto? Le da él dedicarse
a lo que él más sabe hacer, con una propuesta de valor diferenciadora que deja atrás a Oakley, a Ray-Ban, y que justamente el cliente actual prefiere pagar unos dólares más por esta circularidad y esta propuesta de valor. Y aquí, ojo, que no es que Karun haya hoy en día sea menos competitivo ni nada, sino que por un tiempo, entre que Balloon genera confianza en la comunidad, que identificamos a los Pedro, obviamente que hay quizá un periodo donde ellos van a quizás dejar de ganar, pero a la larga van a ganar no solo más ingresos, sino coherencia, legitimidad, confianza, y que también sus colaboradores, los que trabajan en la empresa, estén muy contentos también de trabajar ahí, que es uno de los grandes desafíos que también hoy tienen las empresas, cómo capturan y retienen ese talento. Entonces, para terminar, 5 conceptos claves de todo lo que le he comentado, que quiero que se queden. Uno, es que el desarrollo no es un concepto homogéneo, y que tampoco hay un desarrollo óptimo, que el desarrollo depende de cada territorio y de cada comunidad, y por ende depende también de las personas que habitan ahí. Entonces nosotros, si somos empresas, siempre tenemos que sumar eso en la ecuación del problema, y no ir desde la tiranía del experto de creer que uno tiene todas las soluciones, sino que poder justamente dejarse permear y abrir nuevos espacios, que por supuesto son de innovación, para que emerjan nuevas soluciones. Lo segundo tiene que ver con la identidad, la historia y la cultura de los territorios. Nosotros siempre debemos honrar lo que ya existió. ¿Y por qué? Porque muchos me dirán acá, y yo lo asocio mucho, que la innovación no es tecnología. La innovación es construir sobre lo que ya existe. Y para cuando yo hago innovación en los territorios, siempre debo honrar y estudiar y mirar lo que ya existió, porque eso también me va a permitir partir desde una base que no solo es coherente y es pertinente con lo que ese territorio es, sino que de ahí yo puedo aprender mucho para innovar. Lo tercero es que la innovación es endógena para Balloon. ¿Y qué significa esto? Que la innovación siempre tiene que partir, cuando uno trabaja en comunidades, desde los recursos. Y es al revés de la lógica que a mí me enseñaron en la universidad. O sea, a mí en la universidad me enseñaron que si yo quería poner una cervecería, yo tenía que tener un local, mesero, mesa y capital. Y con eso lo alineaba todo a tener una cervecería, por ejemplo. Pero con las comunidades funciona completamente al revés. Ellos tienen recursos, ellos identifican para qué son buenos, y ellos miran su entorno, y con eso ellos ven las cosas que pueden hacer. Entonces es una concepción completamente distinta a la que estamos acostumbrados a funcionar. Y las comunidades tienen algo que yo creo que todos los innovadores deberíamos aprender, que es un concepto que en inglés se llama el frugality, que es hacer magia con poco. Las comunidades son muy innovadoras, y ahí yo creo que las empresas tienen muchísimo que aprender conectando y teniendo puentes con ellos. Lo cuarto es que en la diversidad está la riqueza. Si quiero innovar en mi modelo de negocio, en mi relación con mis clientes, en las necesidades, no puedo seguir teniendo las mismas perspectivas, no puedo seguir juntándome con los mismos. Tengo que poner más sillas en esa mesa, aunque me cueste dialogar, aunque no siempre estemos de acuerdo. Pero al igual como decía Gonzalo, el consenso en estos casos es brutal. Y tengo que empezar a mirar todo con los mismos puntos de vista, tengo que ganar perspectiva, tengo que subirme al balcón, y eso justamente, la diversidad y los distintos puntos de vista, es algo que es vital para tener buena calidad en la innovación. Y lo último, que es el concepto que para Balloon es la innovación social, es que la innovación social es cuando las relaciones sociales cambian. Cuando yo cambio las configuraciones, cuando yo muevo, no necesariamente crear cosas nuevas, es cuando yo cambio de repente cosas para generar nuevos espacios, para generar nuevas soluciones. Y para esto es vital que yo me mantenga conectado, o hoy en día un concepto que también están usando mucho, la capilaridad. Cómo yo genero distintas conexiones con mis clientes, con mi cadena de valor, con mis colaboradores, para ir recogiendo en tiempo real ese feedback. O sea, si yo antes quizás lanzaba un producto cada ciertos años, hoy en día, por las características del mercado, voy a tener que quizás estar constantemente innovando, y eso es algo que quedó para quedarse. Entonces la forma más fácil que como yo empresa me puedo cubrir ante eso es generar los puentes, generar los canales
para que esa comunicación me llegue en tiempo real. Muchas gracias y muchas gracias por este rato, no sé si me habré pasado, pero creo que estuve ahí bien en el tiempo. Muchas gracias, Flo, muy buena presentación, súper inspiradora escuchando tu historia, ¿cierto? Y tu pasión por ir estableciendo esta vinculación también con las comunidades. Yo encuentro en particular que Baluna ahí hace una tremenda pega y donde hay una oportunidad tremenda de innovación, ¿cierto? Como tú decías, ahora último se ha ido acelerando los comportamientos de la gente y todo, pero hay mucho que poder aprovechar de la historia, de la cultura de estas comunidades y donde es rentable también, si es un buen negocio. Y hay una palabra o una frase que a mí me gusta harto, que ocupa siempre Gonzalo, ¿cierto? Y es que la sostenibilidad es buen negocio. Y justamente eso permite de que haya un interés y un desarrollo a largo plazo, ¿cierto? De estas lógicas de triple impacto. Entonces yo le invito también a Gonzalo a que deje su micrófono abierto para que tengamos ahí una pequeña conversación juntando algunas de las preguntas que han ido apareciendo desde la audiencia. Partiendo contigo, Flo, déjame ordenar aquí mis notas. Aquí tengo una pregunta yo, antes de dar la apertura al panel. Entonces, tú hablabas mucho, ¿cierto?, de esta brecha de capital social, que es tremenda, y que en general se basa en un tema de desconfianza. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede ir generando y estableciendo una mayor generación de confianza, de credibilidad, de legitimidad, de manera de que se vaya avanzando en ese sentido donde como país, como sociedad, estamos súper al debe? Bueno, gran pregunta. Voy a ahí a apoyar con ciertas luces. Yo creo que Gonzalo también nos puede ayudar con eso. Pero yo creo que el tema de la confianza tiene varios componentes y yo creo que uno vital y reside un poco en el miedo o en el prejuicio de encontrarme con el otro. O sea, yo creo que muchas veces nos da miedo o estamos llenos de supuestos de abrir estos espacios pensando que solo me van a pasar como, o me van a pedir plata, o me van a recriminar cosas. Y desde la experiencia que yo tengo con las comunidades y el proceso que me ha tocado, es que quizás eso puede ser el primer minuto, pero después las personas, las comunidades, las empresas están abiertas a querer colaborar y oye, ¿cómo le damos? O sea, ¿cómo de aquí construimos juntos? Y eso es algo creo que vital, y ahí siento que es fundamental abrir estos espacios. O sea, tenemos que abrir la puerta y Sistema B y, por ejemplo, Carún también lo dicen. Son procesos de mejora continua. Acá nosotros no nos creemos como que somos los mejores del mundo, no tenemos problemas de confianza, pero justamente nos comprometemos a abrir el canal y aceptar lo que de ahí venga. Pero si no abrimos este canal, vamos a estar como solo perdiendo. O sea, nada malo puede salir de abrir ese canal, porque justamente el contexto actual, si no lo abrimos, estamos como al final navegando la nave como con un mapa, como sin, que le faltan partes. Entonces, obviamente, hay un tema de muchos de los prejuicios, también de la vulnerabilidad, de mostrar que yo no me las sé todas, de que me comprometo a un camino de mejora continua, pero que me van a pasar cosas, voy a tener problemas con mi cadena de valor también, voy a tener problemas con mis clientes, y eso es normal. Pero también como empezar a bajar esta como dosis de perfección o de blindarse, yo siento que hoy en día no suma y que debemos abrir esos canales para desde ahí empezar a construir la confianza y las relaciones recíprocas. Eso es lo que podría como aportar. Súper de acuerdo. Gonzalo, complemento ahí. Feliz. Y sumándome a todo lo que dice la Flo, porque creo que hace todo el sentido. Déjame dar adicionalmente los 5 grandes componentes que ayudan a crear confianza. O sea, porque uno diría, la confianza es confía en mí, porque yo me defino como. Eso evidentemente no sirve.
tampoco necesariamente sirve el confía en mí porque yo soy súper transparente. El león es súper transparente, te quiere matar. No, tampoco sirve. La teoría de la creación de confianza dice que tú primero confías cuando hay un historial de resultados. O sea, eso es súper importante, digamos, que tú, y en este caso pensando en una organización, que la organización tenga alguna capacidad de mostrar historial de resultados. Eso quiere decir que hay que construirlo, hay que trabajar en ser consistente en esos objetivos, en ese no solo el para qué estoy haciendo las cosas, sino que el cómo lo hago, cuál es el cariño y el detalle que pongo en cada una de mis acciones, cuánto reconozco cada vez que me equivoco, por ejemplo, sumamente importante. No solo estirar el resultado de decir, yo soy impoluto, no, he tenido problemas, y cuando he tenido problemas los reconozco, los abordo, los resuelvo, ahí sí de forma absolutamente transparente, además. Después, el segundo elemento importante es las competencias. O sea, tú confías en alguien que te va a operar a corazón abierto en la medida también que tenga las competencias mínimas, digamos, y mientras más complejo es el escenario que estás queriendo abordar y la crisis que estás queriendo abordar, necesitas competencias. Y esas competencias no tienen que ver con un título universitario, tiene que ver con realmente muchas veces haber puesto las manos en la masa, conocer el territorio cuando se trata de trabajar sobre los temas que estaba explicando la Flo, cuando se trata de trabajar sobre emprendimiento, bueno, tengo que conocer, tengo que haber tenido los pies en el barro, digamos. El tercero son las intenciones, como decía antes, digamos, ¿cuáles son mis intenciones? Y ahí sí ser súper transparente, de ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuánto de esto y eventualmente, digamos, cuánto de esto me mueve porque yo necesito tener la rentabilidad necesaria? ¿Y cuál es esa rentabilidad necesaria? O sea, tampoco se trata en este caso, demonizar el objetivo de buscar rentabilidad, sino que también es cómo compatibilizar la búsqueda de rentabilidad con los otros objetivos que te mueven. Hay un tema importantísimo, el cuarto elemento es la congruencia, que lo que yo digo es lo que yo hago. Yo tengo una declaración que es la que me mueve y después actúo en consecuencia a eso que declaro. Y por último hay un elemento que es bien, que se tiende a despreciar, pero aquí yo creo que la Flo nos da cancha tiro lado, que es la cuenta a favor en el banco emocional. Cuando yo miro a Balloon Latam, le creo porque veo cómo le brillan los ojos cada vez que hacen lo que hacen, veo las relaciones que han ido construyendo, veo cómo efectivamente han sido capaces de fortalecer una red de colaboración que finalmente lo que genera es un intangible, pero que tiene un peso brutal a la hora de generar confianza. Y es notable además, y aquí yo celebro a Balloon Latam cómo han puesto ese banco de capital social y de capital emocional al servicio de la construcción de un mejor país. O sea, no solo lo han usado a favor de ellos mismos, sino que también a favor de otros. Y eso, por supuesto, genera un ciclo virtuoso que contribuye a crear cada vez más niveles de confianza. Buenísimo. Enganchando en los últimos puntos que decías, había una pregunta de Andrea Arias, que ella dice que trabaja en mundo de inversiones. Entonces dice, bueno, ¿cómo logras encantar básicamente a los inversionistas para que inviertan en este tipo de iniciativas donde tienen un enfoque que está muy sesgado a la rentabilidad y utilidad más instantánea? ¿Cierto? ¿Cómo lográis que esos inversionistas tengan una mirada un poquitito más amplia? No solamente la rentabilidad de corto plazo, porque estos proyectos igual generan rentabilidad, pero muchos de ellos requieren un poquitito más de maduración en ese camino. A ver, y entendiendo, leí también lo que puso en el chat, que hoy en día los inversionistas con los que trabaja operan en base a como dos bolsillos, dos billeteras, ¿no? Una con la cual están invirtiendo en general lucas y después buscan compensar impacto o externalidad negativa a través de donaciones, filantropía, etc. Primero que aquí no hay una bala de plata, digamos, eso yo lo primero que hago, y esta es una recomendación, siempre hay que analizar con quién vas a conversar, y cuando digo analizar, me refiero a cuál es el historial que tiene esa persona, en qué tipo de industria ha estado trabajando, cuál es el mindset que tiene, cuáles son los dolores que tiene, qué tipo de historial, incluso familiar y personal. O sea, es muy difícil aproximarse a una persona con el libro, digamos. Esto es lo que dice paso A1, paso 2, paso 3, no. Estamos hablando de relaciones humanas que te llevan a actuar de una manera, y cuando se trata de cambiar la forma de operar, tenemos que basarnos en esa lógica de relaciones humanas. Dicho eso, en términos generales, esa forma de operar diciendo
yo genero plata y por otro lado corrijo, está súper basado en lo que explicó la Flo, digamos, en una lógica digamos que ya pasó, ya nos dimos cuenta de lo errado de haber entendido que el sector empresarial tiene como máxima la creación de valor financiero para los accionistas y puede operar como si fuese operar en un entorno ficticio. Por el contrario, nos hemos dado cuenta a patada y a combo, digamos, y hoy en día cada vez de forma más dolorosa, que operamos en un entorno natural en el cual tenemos que reconocernos como una especie más, y tenemos que reconocernos con todas nuestras necesidades de un medio ambiente saludable para nosotros ser saludables. Es básico, esta cuestión se enseña en el colegio, pero por alguna razón lo pasamos de largo. Pero además que somos interdependientes entre nosotros e interdependientes con la naturaleza. Y eso que parece como que nos estuviésemos fragilizando al declararlo, es una máxima que nos permite eventualmente ser más resilientes. Lo que nos ha mostrado el mundo de forma muy dura, y en este momento, por ejemplo, en el COVID, es que aquellas inversiones que tienen en consideración los impactos sociales y medioambientales, aquellas inversiones que han usado los criterios ESG, Environment, Social and Governance, son inversiones que han sido mucho más resistentes, más resilientes a la crisis del COVID. Esto lo venimos viviendo crisis tras crisis. Y hace todo el sentido del mundo, desde muchas perspectivas. O sea, una forma de invertir de forma más inteligente es incorporar criterios ESG dentro de la ecuación, y en eso al mismo tiempo vas a lograr generar impacto social y o medioambiental a través de la inversión, y no jugar este juego raro de decir, yo genero plata por un lado, sin importarme cuánto destruyo, para después usar una parte de esa plata en resolver lo que destruí. Es bastante torpe. Ahora, es torpe porque está anclado en una lógica y en criterio de cómo muchas generaciones fuimos educados y nos formaron de una forma totalmente errada. Nos formaron, y lo voy a decir tal cual como lo decimos siempre en Triciclo, para hacernos los hueones, para reconocer un problema y no abordarlo, no hacernos cargo, sino que dejar que ese problema eventualmente se resuelva solo o eventualmente lo resuelva otro. Y la verdad es que estamos llegando a un punto, como bien lo expresó la Flo, de que las crisis se están acumulando una tras otra y estamos teniendo la necesidad hoy en día de operar en todos los ámbitos de la sociedad para resolver esas crisis. El sector financiero cumple un rol fundamental. Nosotros hoy lo que estamos haciendo, y aquí me pongo los distintos sombreros, desde Triciclos, desde el trabajo que estamos haciendo en las empresas B, desde el trabajo que estamos haciendo en economía circular y desde mi rol de champion, tenemos transversalmente trabajos con el sector financiero, porque sabemos que es probablemente el que más rápidamente puede acelerar el cambio. O si lo puedo decir mejor, el segundo que lo puede hacer más rápido. El que lo está haciendo más rápido es el talento. Hoy en día, la razón número uno a nivel global por la cual hacer ese cambio, y por lo tanto parte de la conversación con los inversionistas, es decir, es que si no lo haces, cada vez vas a tener más dificultad para realmente atraer el mejor talento para tu organización y para esa búsqueda de rentabilidad. El talento hoy te exige que esa plata venga acompañada de moral, venga acompañada de valores. Perfecto. Muchas gracias. Yo Gonzalo. sumar, Seba, a lo que decía Gonzalo, si es que se puede, o si estáis como... ¿sí? Por supuesto, por supuesto. No, que dos cosas que dijo Gonzalo que no puedo estar más de acuerdo, el tema de esto último del talento. O sea, hoy en día la empresa, al estar desafiadas a pensar absolutamente, ni siquiera pensar fuera de la caja, es como hay que inventar círculos, triángulos, cajas, lo que sea, porque realmente va a estar muy difícil eso. Ese mejor talento es un talento que está muy asociado a la innovación y a la sostenibilidad. Entonces, si ese talento no lo logras atraer a las empresas que quizás más necesitan ese talento, que más necesitan comprometerse con esta nueva forma, realmente los productos o la forma de relacionarse se va a quedar como o sea, la brecha se va a abrir cada vez más. Entonces, brutal en ese sentido. Y lo otro, un poco el rol público. O sea, como lo que decía Gonzalo, que los emprendedores sociales o los que estamos como con estos distintos sombreros, también a lo que apelamos un poco, y cuando uno dice a la desconexión con uno mismo, es a un poco hacer un llamado de atención a ese rol que tenemos cada uno como ciudadanos, que independiente si yo estoy en el Estado, en la empresa privada, en la universidad, tengo que hacerme cargo de aquello que veo y que nos pertenece un poco a todos. Entonces, ese también rol público
creo que hoy en día también está, cada vez le va a pesar más a los tomadores de decisiones, a CEOs o a los que estén, porque ya se ve en el mundo cómo el cambio en los criterios a la hora de colocar plata está pesando mucho. O sea, el otro día lo decía Janet en una de las columnas, que en Alemania estaban evaluando a los gobiernos corporativos qué tan responsables eran. O sea, hasta ese nivel ya hay países del mundo que están moviendo el cerco, bueno, y qué bien que así sea, pero como se viene ese cambio y se viene más temprano que tarde, o sea, sí o sí. Absolutamente, ese cambio, como decís tú, ya está ocurriendo, va a ser cada vez más intenso. Tenemos una pregunta, Flo, de Rodrigo Canales, que él pregunta en el fondo cuáles son las distintas formas o los nuevos mecanismos que hay para que la empresa se vincule con su entorno. Y lo engancho a otra pregunta que él mismo hacía asociado a hoy día, producto de la pandemia, si se ha logrado esa comunicación más efectiva con esos territorios sin contar con un contacto directo o con una limitación de contacto. Buenísimo, muy, muy buena pregunta. Y aquí pasan dos cosas. Uno, obviamente el trabajar en contextos rurales tiene una barrera de entrada no menor, porque Chile, nuestra conectividad en sectores rurales es bajísima. En Chile el 16% de las zonas rurales tiene conexión Wi-Fi. Entonces, no solo eso, sino muchas otras cosas. Después, si nos metemos, hacemos doble clic en alfabetización digital, ahí tenemos ya otro tema. Que aquí no es solo para cuando uno quiere emprender o quiere, sino para el colegio, para la educación, para millones de cosas. Y siento que se produce algo como bien mágico, porque lo que nosotros hacemos es muy invisible. ¿A qué me refiero? A que es relaciones, es un tejido social, es armar un ecosistema en base a las relaciones, que tú cuando vas no lo ves, obviamente. Si tú vas a Bichuquén no ves eso. Pero cuando hay COVID, eso emerge. Porque, ¿qué es lo que uno echa mano ahora en el COVID? A las relaciones de confianza, a las relaciones como familiares, de amigos, de los vecinos. Entonces, si tú fortaleciste eso, ante el shock del COVID, tú estás más preparado para reaccionar más rápido. Entonces, ¿qué le pasó a muchas de las comunidades con las que nosotros trabajamos? Es que si bien viven en contexto de ruralidad, viven en contextos, ya estaban perjudicados por el tema del estallido social y que había bajado el turismo, pero como tienen esta red de confianza, este como ecosistema, que algunos lo pueden poner ecosistema emprendedor, otros le pueden poner ecosistema de bienestar, otros le pueden poner cohesión social, hay nombres para todo. Si tú fortaleces eso ante cualquier shock que venga, estás más resiliente. Y la única forma de generar resiliencia en contextos como las zonas rurales es estar juntos. O sea, ellos no tienen otra forma de adquirir como poder, adquirir resiliencia, es estar juntos. Entonces, eso los hizo como moverse menos. Hago el paralelo con las empresas. Las empresas que tenían, y acá por ejemplo lo comentaba Red Megacentro, que es una empresa B de sistema B, que ellos ya tenían habilitados los canales con sus proveedores, con sus colaboradores, con sus stakeholders. Cuando vino el shock, ellos pudieron reaccionar muchísimo más rápido, porque ya tenían habilitados los canales de comunicación. Entonces, les costó poco innovar y poco subirse al siguiente canal. Si yo me llevo mal, si no tengo los canales, si siempre me comunico de forma transaccional, de forma asistencialista, lo más probable es que todavía esté tragándome agua de los oleajes del COVID. Entonces eso yo creo que es algo que en general las empresas deberían como aprender de esta crisis, como me imagino como un panel de control con todos los stakeholders y como que haya alguien que monitoree si que eso funciona bien, pero no solo como la ONEMI cuando hay shocks, sino que todo el tiempo, porque de ahí no solo para ser reactivo, sino porque ahí está la fuente de la innovación y la sostenibilidad, como en ese contacto, en ese traslape, ¿cachai? Como yo así un poco lo veo. Buenísimo, buenísimo. Gonzalo, una pregunta que nos hace Martina Grimaldi, que
que ella pregunta un poquito, ¿cómo se definen esos menos 2 grados, menos 1,5? ¿De dónde viene ese número? ¿Hay estudios detrás? Me imagino que lo respaldan y que definen por qué ese es el número que no se puede sobrepasar. Y por otro lado, hay otra pregunta asociada a los cálculos de las curvas. Entonces, de las curvas Race to Zero. Dice, ¿existe alguna herramienta para apoyar el cálculo de las curvas Race to Zero de manera particular para cada empresa? A ver, lo primero, todas las trayectorias del comportamiento del clima y por lo tanto el pronóstico hacia fin de siglo lo define el IPCC, primero en base a ver qué es lo que ha ido ocurriendo. O sea, este es un análisis científico que toma primero todos los estudios que se están haciendo a nivel global, con después con peer review, con revisión cruzada de expertos. Eso se hace después una revisión adicional a través de distintas instancias en el IPCC. No existe otra estructura de revisión científica a nivel global en nada que hagamos los seres humanos como lo que tenemos en materia de clima. Y lo que quiero explicar con eso es el nivel de complejidad que tiene y el nivel de profundidad y de seriedad que tiene la revisión de información. Entonces lo que han ido haciendo es ir generando las proyecciones de hacia dónde vamos y buscar cuáles son aquellos puntos de aterrizaje potenciales hacia fin de siglo que puedan permitir continuar con la vida como la conocemos. Entonces proyectan hacia dónde vamos. Un escenario hoy de más de 3 grados Celsius hace inviable gran parte de la vida como la conocemos, no solo por aumento del agua y derretimiento de los polos, sino que cambios de condiciones climáticas como las que estamos viviendo, digamos, anomalías climáticas en términos de sequías, de inundaciones, de tornados, de aumento de fuego y de incendios forestales, inviabiliza gran parte de la vida. O sea, de lo que estamos hablando es de una situación dramática y urgente, donde lo que hacen los científicos dicen, bueno, ¿qué podría ocurrir que no nos lleve potencialmente a un escenario así de dramático? ¿Qué podría todavía mantenernos más o menos en un escenario de seguridad? Y se proyectó, por lo tanto, antes del 2015, antes de la COP21, ese escenario a los 2 grados, que parecía, diría, como suficientemente aceptable. Y en la revisión posterior se da cuenta de que efectivamente ese medio grado entre 2 y 1,5 genera condiciones dramáticas para muchas regiones del mundo, siempre además con una condición bien particular, digamos, que efectivamente la crisis climática golpea con mayor dureza a los más vulnerables, a los que de una u otra forma han tenido menos responsabilidad en crear el problema. Por lo tanto, entonces hay un componente de injusticia social asociado a la crisis misma, y eso es un poco lo que se manifiesta con este informe 1,5, es decir, si nosotros además queremos incorporar ni siquiera un máximo, sino que un mínimo nivel de justicia en lo que estamos haciendo, debemos hacer todos los esfuerzos para que la temperatura no suba más de 1,5 y muestran un porcentaje de probabilidades de poder lograr los 1,5. No es que tengamos una ruta clara, segura de 100% de probabilidades. Los esfuerzos que tenemos que hacer, y los tenemos que hacer hoy, los tendríamos que haber hecho hace un par de décadas. Si esta es una información que en muchos aspectos hemos tenido durante más de 40 años. Hoy el informe que nos muestra el IPCC no nos garantiza que siguiendo todo eso realmente logremos los 1,5. Hay un porcentaje de probabilidad de que lo logremos. Y se viene ahora otro informe del IPCC respecto de eso, respecto de las probabilidades de lograrlo. Tenemos que hacer cambios brutales para lograr los 1,5. Los 2 grados todavía, de nuevo, son un escenario en el que probablemente ninguno de nosotros querría vivir. Y todo esto, como decía, ¿cómo se llega a esos datos? A partir de un trabajo coordinado científico como no existe en otro ámbito a nivel global. Ojalá logremos ese nivel de coordinación en lo que tiene que ver con las soluciones al COVID y el desarrollo de vacunas. Respecto de la forma de aportar a las curvas,
La forma de aportar hoy en día para todas las empresas del mundo es sumarse a Race to Zero. Hay distintas vías para sumarse y estando dentro de Race to Zero se generan inmediatamente los puentes que contribuyen a la construcción de las metodologías, la construcción de los mapas de transformación sistémica. Hoy los grandes mecanismos para sumarse, por supuesto, si estamos hablando de una empresa B, la empresa B tenemos una ruta establecida en el Net Zero 2030, pero también hay ciertas empresas B que se están comprometiendo hasta el 2050. Ningún compromiso posterior al 2050 hace ningún sentido, eso es declararse como que la batalla está perdida, digamos. Otra forma es a través del 1.5 Business Pledge del Pacto Global. El Pacto Global tiene una campaña global también que está trayendo distintas empresas de distintos rubros hacia la carbono neutralidad 2050. Existe el Fashion Charter para empresas de la moda, existe el Climate Pledge para industrias de tecnología, y por supuesto para un cierto grupo de empresas está el World Economic Forum y el B-Team. Esas son las puertas de entrada que existen hoy, pero estamos abriendo varias más. Una de ellas que esperamos poder lanzar en los próximos meses es un mecanismo a través de la Cámara Internacional de Comercio, la International Chamber of Commerce, que va a abrir un mecanismo para que podamos sumar varias, ojalá cientos de miles, si no algún millón de empresas, de pymes del mundo hacia este mismo compromiso. Perfecto, bueno, ahí están todos los distintos mecanismos, así que hay hartos mecanismos que se pueden utilizar. Aprovecho también de invitar a nuestros asistentes a que nos puedan ayudar contestando una pequeña encuesta que se posteó ahí en el chat, de manera de ir mejorando las jornadas posteriores. Y para que vean que tenemos un impacto transnacional, aquí Glenn Pierce Oros nos saluda desde Viena, Austria. Y la pregunta es para Flo, dice, ¿cómo llegar a aplicar estas metodologías que presenta Balloon a grandes empresas y líderes de industria y a procesos productivos más contaminantes? ¿Cuáles son las principales barreras que se han presentado, sobre todo en estas industrias? ¿Qué nos diría Flo? Yo creo que la barrera más grande está en... voy a ser un poco crítica, pero bueno, nadie nos está escuchando, o sea, no, bueno, lo están grabando, bueno, no importa. No, yo creo que lo más difícil está en cuando uno se sienta a conversar y sobre todo en la visión de querer todo para mañana. O sea, los procesos, cuando es una industria contaminante, cuando tengo que incorporar estos procesos como al core de mi negocio, necesito tiempo, necesito un poco de como que realmente se comprometan a algo. A nosotros muchas veces nos decían, ya miren, el proceso de 5 años que ustedes tienen, te pago lo mismo, pero en 9 meses. ¿Podía hacerlo? Y yo como, no, porque es como transgrede como como no va a funcionar, ¿cachai? Como no, hay cosas que uno no puede como transgredir por más que haya cierta como plata sobre la mesa. Y muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, con empresas ahora, ya, pero yo quiero poner un corner con productos de emprendedores, ya quiero hacer eso. Pero eso es lo mejor, se alinea con tu estrategia, es lo que los emprendedores quieren, ¿estás seguro que le estáis haciendo un bien? ¿Por qué se te ocurre esa idea? ¿Cachai? O sea, como que siento que nos dejamos poco estar como esas ideas y tenemos que ser un poco más, como esta cuestión del inmediateo, de la ansiedad. Siento que a muchos como personas que quizás están en la toma de decisiones, a veces las áreas de innovación, a veces la sostenibilidad, a veces también desde las gerencias generales, los hace como... Obviamente entiendo que deben haber presiones de los inversionistas y todo, pero a medida que eso vaya cambiando, también se va a abrir un espacio para hacer estos proyectos más de largo plazo y en industrias contaminantes. O sea, yo al final, nosotros como Balloon, no discriminamos si es que es más contaminante o menos contaminante. Es al final la voluntad y el compromiso a querer comprometerse a un proceso de largo plazo, donde va a haber cuestionamiento, donde uno va a tener que cambiar cosas, donde vaya a tener que innovar en tus procesos, donde quizás vaya a dejar de ganar un tiempo, pero que a la larga va a ser muchísimo mejor. Y eso es lo que yo creo que es más importante que si es más o menos contaminante. Sí, súper de acuerdo contigo. Y sumándonos a esos desafíos, Gonzalo, que también estábamos tocando, ¿cuál crees tú que son los principales acciones que se podrían hacer en Chile para
poder acelerar la carbono neutralidad, y cuáles son esos principales desafíos que a tu juicio ves para que eso pase. A ver, hablando específicamente de Chile, de hecho hoy mismo escribí una columna en un diario en que pongo la que creo yo la solución número uno para el contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis brutal que no solo sigue afectando la salud de las personas, ha dejado muchísimas personas desempleadas, tiene hoy en día en las cuerdas, y si no, a muchas empresas ya las ha hecho quebrar. Por lo tanto, incluso tomando, y sobre todo diría, tomando en consideración esa cuota de realismo, es decir, hoy necesitamos reactivar la economía, pero no la queremos reactivar de cualquier forma. Tenemos que entender que incluso esta crisis nos ofrece ciertas oportunidades. Desde ese punto de vista, el mejoramiento energético y térmico de viviendas y edificios habitables en todo el país ofrece una serie de oportunidades inmediatas. Primero, porque requiere un trabajo que no es el más calificado, es un trabajo que es bastante asequible en todas partes del país. Genera mucho trabajo, genera además impacto positivo en la economía local, o sea, puede llegar a motivar a muchos emprendedores en muchas zonas del país, digamos, estoy pensando no solo en los que trabajan con Balún, en todo el territorio nacional tenemos personas que tienen la capacidad, maestros de la construcción, etcétera, de generar procesos, por ejemplo, de aislación de vivienda. Por tanto, mueve la economía local. Inmediatamente después, lo que genera es una mejora térmica en esos lugares, que por lo tanto facilita un mayor bienestar de quienes estén dentro de ese espacio, ¿no? Disminuye, por lo tanto, las enfermedades respiratorias. No me refiero solo a aislar para mantener el calor, muchas veces a aislar para mantener el frío en el norte. A continuación, por supuesto, disminuye las emisiones locales, facilitando, por lo tanto, que tengamos espacios con aire más puro y, por lo tanto, un medio ambiente más saludable. Y al mismo tiempo contribuye a disminuir las emisiones globales. Con todo eso, además, generando ahorro para quien sea él o la propietaria de ese lugar, porque efectivamente vamos a tener un espacio en el cual se necesita menos energía para mantener ese espacio. Si eso lo sumamos a bombas de calor, lo sumamos a instalación de paneles fotovoltaicos, lo sumamos a mecanismos de medición de eficiencia energética, son una serie de medidas que son inmediatas, generan empleo, pueden movilizar la economía y generan todo tipo de bienestar, pero al mismo tiempo contribuyen a echar a andar esta rueda donde nos vamos comprometiendo con una humanidad que opera, te diría, rápidamente en tres ámbitos. El primero, ¿cómo entendemos la energía? La energía, en la forma como la hemos entendido, nos ha traído hasta acá, ¿no es cierto? Y necesitamos, por lo tanto, energía limpia, necesitamos más energía renovable, necesitamos fortalecer el hidrógeno verde, necesitamos fortalecer la electromovilidad, la eficiencia energética. El segundo, ¿cómo entendemos nuestra alimentación? ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? Nosotros nos alimentamos de la naturaleza, pero no como una fuente inagotable de recursos o de riqueza, como comentábamos antes, sino que como un lugar donde están todos los activos que mantienen la vida. Y tenemos que ahora fortalecer el enriquecimiento de la naturaleza en esos activos. Gran parte de lo que necesitamos es fortalecer la capacidad de los suelos de capturar y secuestrar carbono. Y por último, el sector financiero. Tenemos que colocar los incentivos de manera inteligente. Tenemos que dejar de usar plata tonta, que lo que busca es, en ese cortoplacismo, generar ciertos incentivos que muchas veces están alineados con la destrucción, y por el contrario tenemos que buscar que todos los incentivos financieros estén alineados con la construcción de ese mundo no solo carbono neutral y resiliente, sino que justo y equilibrado que necesitamos todos. Buenísimas palabras ahí de cierre. Entonces, ya saben, energía, alimentación y la fuente de financiamiento para tener muy en mente como acciones inmediatas. Lamentablemente ya tenemos que cerrar. Me quedaría conversando con ustedes mucho rato. Ha estado muy entretenida la jornada. Espero que nuestros asistentes también lo hayan disfrutado así. Y volver a agradecer a Gonzalo y a Florencia por la tremenda presentación, por la excelente respuesta. Dejamos invitados a todos los que tengan más preguntas que las puedan hacer al club, porque vamos a seguir con este programa de sostenibilidad durante varias sesiones más. La próxima sesión la vamos a confirmar, pero es durante probablemente la segunda semana de septiembre. Estaremos comunicando ahí en redes sociales y les vamos a mandar también a todos los asistentes de hoy una invitación. A su vez vamos a compartir este video, está grabada la sesión, y también las presentaciones de Gonzalo y de Florencia. Así que
nada, que tengan muy buena tarde. De nuevo, muchas gracias a nuestros asistentes y a nuestros invitados. Y nos veremos en la próxima sesión del programa de sostenibilidad. Muchas gracias y nos vemos. Chao, Seba, Flo, un gusto, que estén Chao, súper. Gonzalo, Seba, a Igualmente, todos. bueno, cuídense. Chao, Chao. gracias.